¿Eres consciente de que los castigos no funcionan para nada a largo plazo, pero al mismo tiempo sientes que si no castigas estás siendo demasiado permisivo? Pues si te quedas conmigo te explicaré qué alternativas nos propone la disciplina positiva a la hora de corregir sin caer en castigos. No te lo pierdas. Hola familias, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de qué alternativas nos propone la disciplina positiva a la hora de corregir sin caer en los castigos. Y es que el tema de los castigos es uno de los temas que más interés generan entre los talleres de disciplina positiva. Y es que los padres os habéis dado cuenta de que castigar no funciona para nada a largo plazo. Si los niños aprendiesen a través del castigo, con castigarles una única vez sería suficiente. Y todos sabemos que nada más lejos de la realidad. Lo único que provocamos a largo plazo a través del castigo es enturbiar nuestras relaciones familiares o provocar en el niño alguno de estos 4 comportamientos: rebeldía, revancha, retraimiento o resentimiento. Es que el problema de los castigos es que no atiende la raíz del problema, sino simplemente se queda en la conducta, en la superficie, en lo que vemos de nuestro hijo o de nuestra hija. Sin embargo, no está resolviendo el problema real, la raíz que está provocando que esa conducta se repita una y otra vez a pesar de que castiguemos. Y ahora seguramente es cuando os estáis preguntando, entonces si no castigo, ¿cómo corrijo la conducta de mi hijo? Pues dentro de la disciplina positiva tenemos varias propuestas para corregir la conducta sin caer en los castigos. Una de ellas son las consecuencias y otra, por ejemplo, son el enfoque en soluciones. Hoy vamos a hablar de las consecuencias. Lo primero que tenemos que tener presente es que existen distintos tipos de consecuencia. Por un lado tenemos las consecuencias naturales y por el otro las consecuencias lógicas. Pero además muchas veces se confunden los castigos con las consecuencias porque estamos incumpliendo cuando ponemos una consecuencia alguna de las 4 características principales que debe tener una consecuencia para no convertirse en un castigo enmascarado. Bien, vamos a empezar por las consecuencias naturales. ¿Qué es una consecuencia natural? Una consecuencia natural es una consecuencia en la que no hay intervención por parte del adulto, es decir, algo ocurre precisamente causado por una acción previa. Por ejemplo, si yo dejo de comer, ¿qué va a pasar? Que precisamente voy a tener hambre si no como. Para que nos entendamos, con el ejemplo que he puesto anteriormente, lo que hemos visto es que no hay para nada intervención de un adulto, es decir, nadie es el culpable ni el responsable de que yo tenga hambre. Yo decido por voluntad propia no comer y como consecuencia tengo hambre si no como. Por lo tanto, esto es lo que entenderíamos por una consecuencia natural, en la que, como acabáis de comprobar, no hay intervención por parte de ningún adulto. ¿Cuándo podemos aplicar este tipo de consecuencias? Pues evidentemente dentro de 2 supuestos. Por un lado, aquellos momentos en los que el niño no corra peligro. Por ejemplo, por mucho que yo quiera enseñar a mi hijo que meter la mano en el fuego puede ser peligroso, no le voy a dejar experimentar la consecuencia de esa acción, ya que el niño puede correr peligro. Al mismo tiempo, otro contexto en el que este tipo de consecuencias no son efectivas es cuando perjudican a terceros. Por ejemplo, no le voy a dejar tirar piedras al coche del vecino cuando sé que lo que está haciendo es irrespetuoso. Y por otro lado tenemos lo que se denominan consecuencias lógicas, en las que sí hay intervención del adulto en la creación de las mismas. ¿Qué características tiene que tener una consecuencia lógica para no convertirse en un castigo? La disciplina positiva propone 4 características principales para diferenciar una consecuencia de un castigo y no convertir a una consecuencia en un castigo enmascarado. ¿Cuáles son estas 4 características? Vamos allá. La primera de ellas es que esté relacionada con la conducta, la segunda que sea respetuosa, evidentemente, la tercera que sea razonable y por último que sea revelada de antemano. Vamos a ir con cada una de ellas. ¿Qué quiere decir que esté relacionada con la conducta? La primera característica es quizás la más importante. ¿Por qué? Porque muchos de los castigos que experimentan nuestros hijos en el día a día no están para nada relacionados con la conducta que acaba de suceder. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, pongamos el caso de que el niño no quiere cenar. Normalmente, producto de ese enfado que nos genera que el niño no quiera terminarse la cena o motivados por la falta de recursos, por no saber cómo motivarle para que coma la cena, lo que hacemos es castigar con algo que no está para nada relacionado con lo que está ocurriendo en ese preciso momento. Por ejemplo, si no quiere cenar, le amenazamos con que el fin de semana no va a poder ir a casa del amigo como le habíamos prometido, o le decimos que si no termina la cena no va a poder ver los dibujos. ¿Existe alguna relación directa entre que no vea los dibujos y no se coma la comida, que no termine su comida? ¿Existe alguna relación directa entre que el fin de semana no vaya a casa del amigo como le habíamos prometido y que no termine la cena? No, ¿verdad que no? Es que, como acabamos de comprobar, cuando castigamos no existe para nada relación directa entre el castigo y la conducta que lo ha provocado. Sin embargo, cuando aplicamos una consecuencia sí que debe existir una relación directa con la conducta que la ha provocado. Por ejemplo,
Si el niño me ha dicho que no tiene hambre para terminarse la cena, pero luego va y me pide un colacao con galletas, una consecuencia sería, por ejemplo, no darle el colacao con galletas, ya que si me ha dicho que no tiene hambre para terminarse la cena, podemos entender que tampoco tendrá hambre para tomarse el colacao que sí le apetece un poquito más. Otro ejemplo que podemos explicar como un caso de consecuencia directa puede ser el siguiente. Imaginemos que tenemos una rutina en casa, a las 7 toca las duchas y a las 8 toca la cena, pero el niño hoy ha tardado más de la cuenta en salir de la bañera porque no quiere salir, porque está entretenido, etc. Eso hace que en vez de cenar a las 8 estemos cenando casi a las 9. Pero también tenemos marcado que a las 9 es la hora de meternos en la cama y que mamá o papá te cuentan un cuento de 9 a 9 y media, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa si a la hora del cuento aún estamos cenando? Una consecuencia directa sería, por ejemplo, que si nosotros a la hora que tenemos establecida para leer ese cuento todavía estamos en la cena, luego cuando nos sentamos en cama, como ya se nos ha hecho tarde, no leemos el cuento. Pero ojo, no leemos el cuento no porque sea un castigo, sino porque la propia rutina ha hecho que las horas vayan pasando, que el horario se haya alargado y que ahora no tengamos tiempo para dedicarle el momento del cuento. La segunda y tercera característica que tiene que tener una consecuencia para diferenciarse de un castigo tiene que ver con que sea respetuosa y razonable. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente razonable es que no se nos vaya de las manos, que sea una consecuencia razonable al contexto, a la situación que estamos experimentando. Y respetuosa quiere decir que la apliquemos con una actitud basada, fundamentada en ese respeto mutuo. Respeto hacia mí, pero también respeto hacia el niño. Y es que muchas veces hablamos a nuestros hijos de una manera que no nos permitimos hablarle a los adultos. Por ejemplo, volviendo al caso anterior del cuento, de la cena, de la rutina que os explicaba anteriormente, no sirve de nada aplicar esa consecuencia si luego lo hago desde un tono irónico o desde el reproche, diciéndole, por ejemplo, que ha sido culpa suya que no nos haya dado tiempo de leer el cuento y que por eso no lo leemos. Esto no sería respetuoso. Lo que tenemos que ser es más alentadores con ellos para intentar que mañana estén motivados e intenten salir de la bañera a tiempo para que nos dé tiempo de leer ese cuento. Por lo tanto, lo que podríamos decirles es, cariño, ahora mismo no nos da tiempo de leer el cuento porque hemos tardado como equipo, como familia, hemos tardado más de la cuenta con las duchas y la cena, pero estoy segura de que mañana lo vamos a conseguir. Si mañana somos capaces de salir a tiempo de la bañera, cenaremos a la hora y luego llegaremos a tiempo para leer ese cuento juntos que tanto nos apetece. Y finalmente, la última característica que tiene que cumplir una consecuencia para que no se convierta en un castigo tiene que ser la última R, que esté revelada de antemano, que sea el niño conocedor de lo que va a pasar si se comporta de una determinada manera. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues esto es fundamental porque cuando nosotros recibimos una consecuencia que no sabemos que iba a ocurrir ante un comportamiento determinado, la sensación que nos queda es de injusticia. Sin embargo, si yo sé cuál va a ser la consecuencia de mis actos cuando yo no cumpla una determinada regla o una norma, voy a tener la sensación de que lo que ha ocurrido es justo porque yo sabía qué iba a pasar si eso no se hacía de esa manera determinada. Es decir, debemos comunicarle a los niños cuál va a ser la consecuencia de un determinado acto si ellos no lo hacen de una determinada manera o no cumplen una regla que tenemos en casa. Por ejemplo, viendo un poco el caso que os ponía anteriormente con respecto a la cena, el colacao con galletas de postre, etc., debemos revelarle de antemano qué va a pasar si yo no termino la cena. Es decir, que ellos sepan de antemano que si no tienen hambre para terminarse la cena, tampoco tendrán hambre para tomarse el colacao y por lo tanto no le vamos a dar el colacao con las galletas por esa razón. En definitiva, a veces puede parecer sencillo confundir una consecuencia con un castigo, pero como acabamos de comprobar, si cumplen estas 4 características estaremos aplicando consecuencias y no castigando. Aún así, es del todo cierto que para aplicar una consecuencia cumpliendo estas 4 características necesito capacidad de reflexión y no reaccionar y dejarme llevar por el impulso, por el enfado, etc. Por lo tanto, si esto nos cuesta, si nos cuesta aplicar consecuencias o asegurarnos de que estamos cumpliendo estas 4 características, que sea revelada de antemano, que esté relacionada con la conducta, que sea respetuosa y que sea razonable, es mejor que no aplique consecuencias para no hacerlo de una manera incorrecta y al final acabar creyendo que estoy aplicando consecuencias y sin embargo estar castigando. Por esa razón, en disciplina positiva, a pesar de que están las consecuencias como una herramienta de corrección de conducta, también tenemos el enfoque en soluciones, que es mucho más útil y mucho más efectivo. Así que seguid muy atentos a los vídeos del canal porque en los próximos vídeos os explicaré cómo podemos realizar un enfoque en soluciones efectivo. Y por último, para despedirme, solo me queda recordaros que, como acabamos de comprobar, existen muchísimas herramientas más allá del premio y del castigo. Solo tenemos que tener un poquito de curiosidad, mirar de un enfoque distinto a la educación de nuestros hijos y sobre todo asegurarnos que por encima de la corrección estamos cuidando el vínculo, que es lo más importante, como os digo siempre, que tenemos. Un abrazo muy grande.